Más allá de los Alpes albaneses se encuentra una región casi desconocida, Siberia. Toma su nombre del águila real, en albanés Sipoñe. Nada de la diversidad natural que este país balcánico puede ofrecer escapa a su mirada punzante cuando atraviesa volando los Alpes albaneses o las montañas de Kora. Albania salvaje, en el territorio del águila. Algo sucede en el nido del águila real. La pareja, sobre todo la hembra, incubó 2 huevos durante 45 días. Ahora el primer polluelo sale del cascarón. Transcurren varias horas hasta que consigue liberarse. Durante las 2 primeras semanas, los polluelos están ciegos y bastante indefensos. Aún necesitan el calor de sus progenitores casi durante todo el día. Pasado ese tiempo, los progenitores pueden salir a cazar y ocasionalmente dejarlos solos. Al principio, la vista del polluelo de águila no es muy aguda y solo puede ver su entorno inmediato. Pero el pequeño Sipoñe pronto podrá descubrir más de Albania, el país en cuya bandera aparece representado. Para un polluelo de águila, la vida en el nido puede ser algo solitaria. Sin embargo, en la costa adriática, la vida de los pelícanos dálmata puede ser bastante agitada. En una pequeña llanura de barro de la laguna de Karabasta anidan alrededor de 23 parejas. Se encuentra a 200 kilómetros de los Alpes y no podría ser más diferente. Los polluelos demandan ansiosos el pescado regurgitado que sus progenitores les reservan en el buche. Los polluelos eclosionan entre los meses de marzo y junio, nunca simultáneamente, para reducir el riesgo de que la colonia pueda perder de golpe la nidada de todo el año, por una enfermedad o una inundación, por ejemplo. La laguna de Karabasta está separada del mar por unas lenguas de tierra y una franja de bosque. Esta laguna es el hogar de la única colonia de pelícanos dálmata de Albania. En la zona de transición entre el agua dulce y salada, el alimento es abundante. Los pelícanos están especializados en peces. Cuando pescan utilizan el pico a modo de red. En primavera, cientos de flamencos se acercan también a la laguna de Karabasta. Criban el barro en busca de gusanos, cangrejos y larvas de insectos. La laguna ocupa 45 kilómetros cuadrados. En el interior limita con algunos asentamientos humanos y tierras de cultivo. Aún así, los pelícanos siguen acudiendo al Parque Nacional de Diviake-Karabasta para reproducirse. Tanto ellos como sus vecinos están bien protegidos.
Los ecologistas y los guardas forestales patrullan regularmente la zona para asegurarse de que nada perturbe a los animales. El flamenco común solo está de paso. El verano lo pasa en otros pantanos de la costa del Adriático. No se reproduce en Albania. La forma de la laguna depende en gran medida de las corrientes y de los vientos de la costa, pero también de los ríos que nacen a cientos de kilómetros de distancia, en los dominios del Águila Real. Estos ríos absorben la nieve derretida de las montañas y transportan los sedimentos hasta el mar. Supone un elemento importante para la formación de los deltas a lo largo de la costa. Los arroyos transparentes de los Alpes albaneses son un territorio de caza ideal para el mirlo acuático europeo. Nada y se sumerge de manera distinta a los demás pájaros cantores. Sumerge solo la cabeza en el agua en busca de presas comestibles, tales como insectos, caracoles o peces pequeños. El gusto del oso pardo por el pescado también lo conduce en ocasiones al agua fresca. Necesita alimentarse, especialmente después de su largo periodo de hibernación. A veces el oso se acerca al riachuelo siguiendo el rastro de una posible compañera. El abundante suministro de agua y la diversidad topográfica del terreno han originado una enorme variedad de hábitats de vida salvaje en este pequeño país balcánico. Cada hábitat es dominado por su propio soberano. En el Biesque Tenémuna, las montañas malditas, es el águila real. El polluelo ya tiene compañía. Otro aguilucho ha eclosionado del segundo huevo un par de días después del primero. El primero es ahora un poco más grande y, como es natural, se salta la cola siempre que los progenitores vienen a alimentarlos. Si la comida escaseara, el polluelo más pequeño podría morir de hambre. O también podría ser víctima de su hermano. El fraticidio no es algo inédito en el águila real. Normalmente el águila real caza a sus presas en el espacio abierto. Su visión es 5 veces superior a la del ser humano. Un águila es capaz de localizar a un zorro, a una liebre o incluso a un ratón a una altura de 100 metros. Cuando el águila alcanza la madurez sexual a la edad de 5 o 6 años, busca una compañera y permanecen juntos durante toda su vida. Cada pareja posee su propio territorio y lo defienden a ultranza de la invasión de los demás miembros de su especie. Al intruso se le ataca y expulsa vigorosamente.
Al comienzo de cada época de apareamiento, la pareja se eleva en el aire para realizar los elaborados rituales del cortejo. Estas espectaculares exhibiciones de vuelo refuerzan su relación. Las montañas, el hábitat preferido de las águilas, ocupan casi un tercio de Albania. El clima en el norte y en el noreste es predominantemente continental, con unos inviernos largos y fríos y unos veranos suaves. La Albania central y meridional tiene un clima mediterráneo templado. Las laderas sombrías y los numerosos picos de los Alpes albaneses suelen permanecer cubiertos de nieve hasta bien entrado el mes de mayo. Aquí, la primavera, que tan efusivamente anuncia el petirrojo, todavía parece quedar muy lejos. En las montañas más alejadas del sur, ligeramente más bajas, ya ha llegado. Las primeras flores cubren el suelo del bosque. La anémona balcánica de morado y el doronico de amarillo. Estas hojas tiernas de haya no tardarán en proporcionar una gran cantidad de sombra. Más al sur, como aquí, en el Ojo Azul, la primavera kárstica, denominada Siri y Kalter, está ya en pleno apogeo. Y hay movimiento en el aire. Las flores de colores inimaginables atraen a las escasas colonias de mariposas rey, entre otras. Existen 200 especies diferentes de mariposas entre los Alpes albaneses y la costa del Adriático. La diversidad de los hábitats se produce allí donde coinciden zonas climáticas y de vegetación distintas, donde el suelo, los ríos y los arroyos son diferentes y también donde se funden los lagos antiguos con los nuevos. Albania ha sido agraciada con todo ello. El país es más pequeño que Bélgica, pero cuenta con 15 parques nacionales que ocupan el 7% de su territorio. En el extremo más meridional de Albania, la diosa de Butrint contempla un parque nacional único que refleja perfectamente la historia turbulenta del país. Griegos, romanos, bizantinos, venecianos y otomanos gobernaron estas tierras y fueron expulsados. Y la naturaleza siempre acaba reclamando lo que abandona el ser humano. Un habitante típico de los Balcanes merodea entre los bloques de piedra ancestrales. Es el lagarto verde de los Balcanes. La araña cangrejo se camufla bien, siempre y cuando no se mueva. A medida que aumenta la temperatura durante el día, las tortugas hacen su aparición. Esta se presenta con un gracioso tocado, la otra con un pomposo disfraz hecho de algas. La tortuga del Caspio y el galápago europeo posan elegantemente, pero nadie está mirando. Las gradas del teatro están vacías. Data de la época griega, cuando Butrint era una de las ciudades más grandes de la región y un importante centro cultural. Hoy tiene lugar una matiné anfibia.
allí donde hace tiempo actuaron los músicos y los mimos. Las ranas se entregan a los rituales del cortejo en un marco de reposapiés decorados con motivos vegetales. Arriba, en la galería, un macho de tortuga intenta excitar a su elegida con un contoneo de cabeza. Tanto las ranas como las terrapene diamantes se aparearán después en el agua. Las ruinas de Butrint han sido declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Al mismo tiempo, sus muros, nichos y pantanos ofrecen un refugio importante a las especies europeas en peligro de extinción, como el galápago europeo. Este emplazamiento arqueológico también forma parte de la Reserva Natural desde 2001. El Parque Nacional de Butrint, de 86 kilómetros cuadrados, se extiende hasta la costa mediterránea. A finales de mayo las tardes se vuelven más templadas por influencia del mar Jónico. Incluso en los valles de los Alpes albaneses, las temperaturas no suelen bajar de los 10 grados centígrados. Una suave brisa sopla en el nido del águila. Los dos polluelos siguen vivos. El más pequeño dormita mientras el mayor parece tener hambre, como de costumbre. Aún quedan algunos restos de conejo, pero no durarán mucho más tiempo. El macho sale en busca de más provisiones. Los dos progenitores están fuera casi siempre y con frecuencia al mismo tiempo. El territorio de un águila real puede abarcar entre 30 y 90 kilómetros cuadrados, dependiendo de la cantidad de alimento que ofrezca, especialmente en invierno, cuando las presas escasean. Las pequeñas águilas se quedan solas en el nido, algo que al halcón borní no le pasa inadvertido. Normalmente sus presas son otro tipo de aves, como los pinzones o los pollos, aunque también caza conejos y liebres. De modo que podría fácilmente matar a un polluelo de águila, pero evidentemente prefiere algo más fácil. Un enorme alivio para los hermanos. Vuelven a sus rencillas habituales. El pequeño ha aprendido a responder a los ataques del mayor. El halcón borní sigue robando comida hasta quedar satisfecho. A veces el águila real tiende una emboscada a su presa. Otras veces vuela en círculos a una gran altura. Y otras planea abajo buscando activamente a su víctima. Ocasionalmente hasta se atreve a ir a pie. De vuelta en el nido, el polluelo de águila reclama atención. Implora vehementemente su porción de alimento. Aún les cuesta a los dos coordinar los movimientos. Tienen mucho que aprender antes de su primera salida. Y tienen que alimentarse bien.
El águila real no solo se encuentra en los Alpes septentrionales de Albania. Habita en cualquier montaña que disponga de alimento suficiente y lugares tranquilos donde anidar en árboles o acantilados. El Parque Nacional del Abeto de Otova ofrece estas comodidades. Es el mayor del país y ocupa 344 kilómetros cuadrados. El parque también proporciona el hábitat más meridional de Albania para los osos pardos. Se calcula que todavía quedan unos 200 ejemplares merodeando por los bosques de este país balcánico. Sin embargo, aunque están protegidos, su número va descendiendo. Una de las razones es la pérdida del hábitat por la tala de árboles. Otra, la costumbre de exhibir a los osetnos en jaulas a la puerta de los restaurantes o de domarlos para que bailen. Ni siquiera las reservas naturales son un lugar seguro para los animales, especialmente cuando falta personal para combatir eficazmente la caza furtiva. En el Parque Nacional del Abeto de Otova, los osos pasean entre arbustos, robles, pinos macedonios y abetos. A una altura superior a 1900 metros pueden encontrar también bosques de hayas. Territorio del gavilán. A diferencia de los aguiluchos de los Alpes albaneses, este pequeño gavilán no tiene que compartir la comida con un hermano. En su lugar, es la misma presa la que le complica la vida. El río Lengarica tiene 36 kilómetros de longitud y atraviesa el Parque Nacional del Abeto de Otova. En su curso medio serpentea a través de una angosta garganta. Aquí, uno de los escasos treparriscos que quedan caza insectos en la abrupta pared de arenisca calcárea, escalando, esquivando y moviendo las alas constantemente. En algunos lugares el acantilado alcanza los 100 metros. En las cuevas del barranco se han encontrado restos de asentamientos humanos que datan de la primera época de la Edad del Cobre. En la actualidad son el refugio de algunas especies de murciélagos. Nada más abrirse el valle, las orillas del río aparecen enmarcadas por fuentes termales. Durante siglos se han apreciado sus poderes curativos. Sus aguas cálidas y transparentes se filtran hasta el Lengarica, enturbiado por los sedimentos. Un cangrejo de agua dulce ha encontrado refugio debajo del puente de piedra de Katiu, que data de la época de los otomanos. Estas sensibles criaturas indican lo limpia que está el agua, ya que no pueden sobrevivir en aguas contaminadas. Las golondrinas sacian su sed en el Lengarica antes del ocaso. Después de un par de kilómetros, el río se funde con el Vjosa, uno de los últimos ríos majestuosos e indómitos que atraviesan los Balcanes.
No muy lejos de El Biosa, descubrimos una pequeña joya adyacente a la pared del valle. Se trata de la Basílica Ortodoxa de Saint María, construida antes de la invasión otomana de los Balcanes. El exterior no es nada espectacular, pero en su interior guarda dos tesoros. Uno es una joya artística, unos frescos bizantinos maravillosamente conservados. Y el otro, un tesoro natural. Durante los meses de verano, los murciélagos de herradura se cuelgan de las túnicas de los arcángeles esculpidas en piedra. No hay nada que los perturbe, ya que la iglesia casi siempre permanece cerrada. Pero las ventanas tienen el tamaño justo para los murciélagos. Por la noche abandonan el recinto sagrado para cazar insectos. Unos se dirigen al bosque, otros al río que discurre debajo del puente. Para beber, planean sobre la superficie del agua, toman un trago y se desvanecen en la oscuridad. El territorio entre las montañas y el mar siempre ha estado marcado por la migración. El ser humano va y viene dejando su impronta en el mundo natural. Cuando Albania se abrió al mundo en 1990, después de décadas de aislamiento, comenzó el éxodo rural. Los hogares vacíos fueron tomados por las lagartijas, las martas y los ratones. Y los árboles frutales de los jardines abandonados por los insectos. Ellos en su gran mayoría también fueron abandonados, los caballos. En la actualidad merodean por los bosques montañosos de este país balcánico en pequeñas manadas. En el Parque Nacional de Otoba-Dangel ya han nacido algunos potrillos. En el área protegida cercana a la frontera griega abundan los prados y las tierras de pasto, ofreciendo bastante forraje durante todo el año. Esta raza se denomina caballo albanés. Tiene ascendencia árabe. Durante siglos fueron el único medio de transporte y fieles compañeros del hombre en la batalla y en la dura vida de la montaña. En la actualidad, estos caballos viven en libertad y se ocultan de los humanos, evitando las pocas aldeas que continúan habitadas. Solo ocasionalmente, al amparo de la oscuridad, el líder de la manada podría conducirlos a la laguna de un poblado o a un pozo, sobre todo en verano, cuando los abrevaderos de agua naturales se quedan secos. En Gjirokastër, el servicio de transporte de carga que ofrecen los animales sigue siendo sumamente apreciado. Existe una diferencia de altura de 300 metros entre el punto más alto y el más bajo de la ciudad. Es una ciudad empinada, quizás la más empinada del mundo, escribe su descendiente más célebre, el poeta Ismail Kadare.
La antigua ciudad de Gjirokastër, con su bloque único de casas de piedra maciza, es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005. Distinción que no ha evitado una torpe mezcla arquitectónica. A estos dos cernícalos reales no parece molestarles la mezcla inacabada de andamios y cemento. Por el contrario, lo han elegido como lugar de juegos. Enver Hoxha también nació en Gjirokastër. El hombre que fundó la República Socialista Popular de Albania en 1944 gobernó con puño de hierro durante 41 años. Casi no existe otro lugar de Albania que ofrezca una imagen tan clara del turbulento pasado del país. Durante el verano, aquí se producen violentas tormentas cuando el aire húmedo asciende desde el valle para encontrarse con el aire frío de las montañas de Mali y Geri. La lluvia cae sobre los tejados de la ciudad. Estos también son de piedra, como todo lo demás en esta ciudad histórica. El sonido de la lluvia y el trueno es absorbido por los gruesos muros de las fortificaciones, que se remontan al siglo XIII. La ciudadela alberga el Museo Nacional de Armas desde hace un par de años, además de muchas otras cosas. En mayo se reúnen en este lugar 8 especies de murciélagos para reproducirse. Hasta 8.000 animales, una de las mayores colonias de Albania. El enorme edificio dispone de nichos secos y acogedores para todos ellos. Esto es crucial para las crías, ya que nacen sin pelo. Al igual que los murciélagos del valle, los búhos de la montaña se activan al anochecer. Los polluelos de águila real están cansados y cierran los ojos lentamente acurrucándose para darse calor. El mayor ya está dormido, pero una mosca no deja dormir al más pequeño. Hace todo lo posible para liberarse del incordio. La noche le acaba solucionando el problema. Pero el aguilucho sigue sin poder descansar. Un búho real se acerca, sigilosamente como es natural. Los pelícanos dálmatas se protegen de los depredadores anidando en las islas, donde están a salvo de los zorros, de las martas y de los chacales. Algunas de las crías de la laguna de Karabasta ya tienen entre 10 y 11 semanas. Pasan una gran parte del día en el agua. Con frecuencia forman grupos para salir a pescar. Otros prueban suerte en solitario.
con más o menos éxito. Las golondrinas de mar realizan más elegantemente su tarea en pleno vuelo. Los machos ofrecen pescado a las hembras para convencerlas de su valía como buscadores de alimento, y tal vez puedan de paso impresionar a un rival. Puede que de esta manera. Esta pareja se apareará varias veces. Después la hembra pondrá entre 1 y 4 huevos en un hoyo en el suelo. La pareja protegerá su nido vigorosamente. En abril, los pelícanos siguen teniendo la isla para ellos solos. Ahora, especialmente los más jóvenes, se tendrán que acostumbrar a los nuevos vecinos, sobre todo a su ruido y a los ataques desde el aire. Tanto trajín da hambre, de modo que incluso hasta las crías casi adultas recurren al almacén del buche de sus progenitores. La última nidada de pelícanos dálmata de la laguna de Carabasta nació a finales de junio. Todavía dependen del alimento que les procuran sus progenitores. Durante décadas, en la época comunista de Albania, cuando el país iba en pos de la llamada identidad especial albanesa, estos pantanos formaban parte de una frontera fuertemente custodiada. El dictador Enver Hoxha construyó cientos de miles de pequeños búnkeres por todo el país para su defensa. El espacio natural de las alejadas áreas fronterizas militares permaneció casi intacto. En la actualidad, también se está apoderando de estos silenciosos testigos del aislamiento autoimpuesto. Algunos de los búnkeres están siendo desplazados hacia el mar. Este tipo de huellas cada vez son más frecuentes. Pertenecen a un chacal dorado europeo. Los pantanos y los bosques de pinos de la costa de Albania proporcionan un buen hábitat para los chacales. Estos pequeños caninos son unas criaturas muy adaptables y no proliferan solo en áreas naturales. Continuamente se van extendiendo cada vez más hacia el norte y también fuera de Albania. Los Alpes albaneses, territorio del águila, probablemente no sean nunca el territorio de los chacales, porque estos evitan las zonas con lluvias frecuentes y grandes nevadas durante el invierno. En el nido del polluelo de águila, hoy hay zorro en vez de liebre en el menú. Con 7 semanas los aguiluchos ya son lo bastante mayores como para desgarrar la presa ellos mismos. Un primer acercamiento cauteloso. Desde la última luna llena no hay nadie con quien compartir el nido y el alimento, ni nadie con quien pelearse entre comida y comida. Ahora la pequeña ave de presa está sola la mayor parte del tiempo. Al menos recibe alguna visita ocasional de los vecinos. Él no puede salir todavía.
Todavía tendrán que pasar unas 2 semanas hasta que sus alas sean lo bastante robustas para desplazarlo por el aire. Deberá ser paciente y crecer. Los Alpes albaneses son una de las regiones más húmedas del país. Los frentes lluviosos son frecuentes incluso en verano. Llueve a cántaros durante toda la noche. El nido del árbol ofrece poca protección. Pero el sol vuelve a la mañana siguiente. Sigue mojado. La salamandra se aventura fuera de su escondite a plena luz para cazar gusanos, caracoles y arañas. La mayoría de los ríos de estas montañas dominadas por la piedra caliza transportan poca o ni una gota de agua durante el verano. Ya no hay rastro de las fuertes lluvias de la última noche. Un águila real planea cerca del suelo en busca de presas. Además de pequeños mamíferos, también se alimenta de reptiles. Ha atrapado una serpiente. Para la salamandra, la excursión transcurre sin incidentes. La coloración de su piel es suficiente para ahuyentar a muchos de sus posibles depredadores. Entretanto, las garras de la pequeña águila real empiezan a asemejarse a la impresionante herramienta de agarre que le permitirá matar a sus presas algún día. Ahora los progenitores solo acuden al nido para depositar a la presa. Ya no necesita su ayuda para alimentarse. Dentro de poco, también será capaz de volar. Utilizará las corrientes ascendentes para elevarse, volar en círculos, descender en picado y planear cerca del suelo. Solo hay una cosa que no podrá hacer: volar hacia atrás. A diferencia de las libélulas, que pueden utilizar las alas anteriores y posteriores de manera independiente. Algunas especies copulan en el aire. Otras prefieren formar el tándem del apareamiento sobre una rama. Un grillo busca el lugar adecuado para depositar sus huevos entre la abundante vegetación de esta pequeña veta de agua. La libélula emperador necesita un entorno húmedo para este cometido. Inyecta los huevos en los tallos de las plantas debajo del agua. Albania cuenta con un gran número de lagos. Los podemos encontrar en todas las alturas, en las tierras bajas occidentales y también cerca de los picos de Tomor, Korab o Yereska en el sur, este y norte del país. Los lagos de las montañas recogen la lluvia y la nieve, mientras que la mayoría de las aguas del interior proceden de ríos y arroyos subterráneos. Cabeza, pico y ojos. Las proporciones son las mismas que las de sus progenitores. En cuanto a tamaño, ahora es difícil distinguir a la pequeña águila de sus padres. Las plumas son ligeramente más oscuras y la parte interior de las alas es blanca. Es el plumaje de la juventud que lucirá durante los 2 próximos años. Servirá también para que el resto de las águilas lo identifiquen como un animal joven. Dirige la mirada hacia el valle, donde los adultos vuelan en círculo. Y entonces se decide.
Está preparado para abandonar los 3 metros cuadrados que han sido su hogar durante más de 70 días. Por debajo de él se extienden las escarpadas rocas kársticas y los valles de las montañas encantadas del norte de Albania. Un par de semanas más tarde, el otoño hace su aparición. Llega antes a los Alpes albaneses que a las cordilleras menos altas del centro y del sur. Para el oso pardo, llega el momento de acumular grasa suficiente para pasar el invierno. Los osos buscan en el suelo hormigas y otros insectos, importantes fuentes de proteína para el mayor depredador terrestre de los Balcanes. Pero también hay una gran abundancia de bayas maduras en los arbustos. El fruto del espino resulta especialmente tentador para ellos. Pasarán 1 o 2 meses hasta que se retiren a sus madrigueras, donde sobrevivirán gracias a la reserva de grasa que hayan acumulado. Estamos a finales de septiembre y los pastores conducen a las cabras y a las ovejas de vuelta a los valles y a las faldas de las montañas del Parque Nacional del Abeto de Otoba. Estos animales son un recurso muy importante en las zonas rurales por la leche y la carne que proporcionan. Existe además una tradición de siglos de elaboración de queso y yogur en los Balcanes. En otoño, los osos también se sienten atraídos por los asentamientos humanos y los huertos. Ocasionalmente sus caminos se cruzan. El oso apenas puede ver la ladera del risco que tiene enfrente. No tienen buena vista, pero su oído y su olfato son excelentes. Es evidente que una cabra sería una presa fácil para el oso pardo, pero se le escaparía fácilmente porque los osos son muy lentos como depredadores. Además, como los animales ungulados prefieren comida vegetariana, su dieta solo incorpora un 25% de carne. Los rebaños de cabras garantizan que el paisaje de Albania permanezca despejado, evitando que sea tomado por la maleza. Esto ayuda a mantener la biodiversidad de la región. Muchos animales salvajes, como el ciervo y la gamuza de los Balcanes, dependen de estas zonas de pasto. También beneficia a sus depredadores, el lobo, el lince y el águila real. La cría de águila ha salido a cazar y ha capturado algo. Instintivamente cubre a su presa extendiendo las alas. Es un signo de posesión. Esta pequeña ave rapaz volverá a cazar con éxito muchas otras veces, pero de momento seguirá necesitando la ayuda de sus progenitores durante unos meses más. En octubre, la caída de la hoja da un toque de color al paisaje. Las noches despejadas se vuelven escasas. Dentro de poco tiempo caerán las primeras nieves, cubriendo las montañas encantadas de blanco.
Este invierno la cría de águila pasará la mayor parte del tiempo en el territorio de sus progenitores. Sin embargo, con la llegada del nuevo periodo de cría, será expulsada, como cualquier otro intruso. Será entonces cuando tenga que valerse por sí misma. Las águilas jóvenes suelen rondar en solitario de 4 a 5 años hasta que alcanzan la madurez sexual. Después empezarán a buscar una pareja. Tal vez esta joven águila logre su objetivo aquí, en los Alpes albaneses. También podría ser en otra montaña, en algún lugar del este, del sur o del oeste de la Albania salvaje. Hay mucho espacio para ella en Siperi, la tierra del águila, enclavada entre las montañas y el mar.